Bien, mis esforzados hermanos en Cristo, seguimos con nuestra lección número 2 de la carta del apóstol Pablo a Filemón. En esta ocasión veremos en los versículos 7 al 12 y el versículo 17, tomen nota hermanos, nos adelantamos al versículo 17, para ver de una manera completa la súplica que Pablo le hace a Filemón en favor de Onésimo. Y entonces recordamos que Onésimo fue un esclavo que escapó, que huyó, por lo que Pablo comenta más adelante, podemos nosotros suponer que sustrajo, se llevó algo, un bien de Filemón, y pues de esa manera podemos nosotros entender que era necesario para que hubiese, que todo estuviese correcto delante de Dios, que Onésimo regresara a aclarar, a dejar bien clara la relación que tenía con su amo, Filemón. Entonces Pablo intercede y por eso vamos a estudiar esta verdad central, que una gran prueba de arrepentimiento verdadero es volver a cumplir los deberes abandonados. En el caso de Onésimo, debía regresar con su amo Filemón y disponer Filemón de el servicio de Onésimo, y ya decidiría posteriormente Filemón qué trabajo le ponía a hacer, qué deberes o responsabilidades debía cumplir Onésimo. Tenemos entonces todavía un versículo quedó pendiente de los que Pablo escribe en la carta con respecto a Filemón. El versículo 7 todavía es parte de lo que podemos conocer de Filemón por la mano del apóstol Pablo al escribir este versículo 7, que dice así: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, el apóstol Pablo reconoce a Filemón que su amor que tenía para los santos de la iglesia de Colosas, dice así, que fue de gran gozo y consolación para el apóstol Pablo. El amor de Filemón derivó o produjo gozo y consolación para Pablo, porque su discípulo había confortado los corazones de los santos. Recordemos que Pablo estaba al pendiente de las iglesias que él había formado y que con mucha frecuencia recibía noticias a través de hermanos que le llevaba las cartas, les llevaba comunicados de las iglesias hacia Pablo, de los pastores de esas iglesias como Corinto, como Colosas, como Filipos, hacia el apóstol Pablo. Y él se enteraba muchas veces de primera mano del ambiente, del avance que había en las iglesias. Entonces dice que él se sintió muy agradecido al Señor porque ese amor que Filemón mostraba hacia la iglesia, hacia los creyentes de Colosas, les había confortado los corazones de los santos. La palabra confortado en griego es un término un poquito difícil de pronunciar. Leas, hermano, anapepautai. El mismo término está presente en el versículo 20
Y ese versículo 20 dice así: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. ¿Verdad? Entonces, lo que le estaba pidiendo aquí en este versículo Pablo a Filemón era que con ese mismo amor que confortara, ¿verdad?, su corazón. Y podemos nosotros ver que es la palabra usada por el Señor Jesucristo en Mateo 11:28, que muchos lo conocemos prácticamente de memoria. Es un versículo breve que conocemos ya, hermanos, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. Y completamos ese versículo, mis hermanos: descansar. Yo os haré descansar. Derivado de esta palabra, anapepautai, pues vemos aquí el verbo descansar, anapausó, os confortaré. Entonces, el sentido completo de este precioso versículo que encierra una promesa del Señor Jesucristo que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os confortaré. Les daré fuerzas. Filemón, habiendo sido confortado espiritualmente por Cristo Jesús, de acuerdo a esta cita que estamos viendo de Mateo 11:28, podía confortar a otros, a los que le rodeaban. Otro comentario que podemos hacer con respecto a este versículo 7, es la palabra corazones. Corazones no es la palabra griega normal que se usaba para hablar del corazón. Los médicos conocemos muy bien este término, cardia. Y usted también, hermano, el especialista, el médico especialista que ve todas las enfermedades del corazón, el funcionamiento del corazón, es el cardiólogo, ¿verdad? Cardiólogo. Entonces, cuando estamos haciendo alusión a la víscera, al órgano que está entre los pulmones, pues decimos cardia, ¿verdad? Dice ahí, no es esa palabra griega cardia, sino que aparece splanina. Nosotros, los médicos, también conocemos este término porque la parte de la anatomía, por ejemplo, que se encarga del estudio de las vísceras, por ejemplo, las que están en el abdomen, splanina, hace alusión, ¿verdad? Se llama en anatomía esplagnología, viene precisamente derivado de este término splanina, se refiere a las partes internas del cuerpo. Las emociones brotaban del interior del cuerpo según algunos griegos. Por lo tanto, este es un término profundamente emocional. Y así es, hermano. No sé si usted ha experimentado en ocasiones, por ejemplo, una fuerte impresión y casi siempre sentimos, algunos dicen, lo sentí en la boca del estómago, otros dicen que sintieron un vacío en el estómago y hacemos alusión a los órganos que están en el vientre, en la cavidad abdominal. Entonces, esas emociones que brotaban del interior del cuerpo, es a lo que se refiere el término splanina. Es para los griegos un término que hablaba de las emociones, es un término profundamente emocional. Y Pablo lo usa otra vez, más adelantito, en Filemón, versículo 12. En Filemón, versículo 12, le dice: el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Y de acuerdo a otras versiones, se menciona de esta manera. En la versión Nueva Traducción Viviente,
el versículo 12 dice, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. ¿Verdad? Ese es en Filemón 12, según Nueva Traducción Viviente. Y entonces, mis amados hermanos, comparamos con Filemón 2:1, que dice así, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Allí aparece afecto entrañable, entrañas, ¿verdad? Entonces, allí es donde aparece el término splanina. Y de esa manera el apóstol Pablo quería que Filemón viera la profundidad de lo que él sentía, ¿verdad? De lo que él sentía, de lo que podía ser confortado, ¿verdad? Con el amor que Filemón mostraba a los colosenses. Entonces, con este terminamos todavía un pendientito que teníamos de la clase pasada, en donde podemos conocer entonces, más por decir así, el perfil espiritual de Filemón. Ahora sí, una vez que ya hubo el saludo, una vez que ya hubo la acción de gracias, la oración por Filemón, la acción de gracias, entonces, ahora sí, viene el cuerpo de la carta, el contenido de la carta. Entonces, están principalmente en lo que corresponde al título de nuestro estudio, que es la súplica de Pablo a Filemón. Entonces, aquí tenemos una de las partes medulares. Primero, vamos a leer el versículo 8, pero tenemos una pequeña introducción. Dice, a través de toda su súplica, las palabras del apóstol son amables, aunque llevan un tono de autoridad y sinceridad. Aquí, en esta porción de la carta, se revela una doble verdad. Onésimo era ya un hijo de Pablo en la fe, y lo vamos a ver en el versículo 10. Pero al mismo tiempo ya era hermano, Onésimo era hermano de Filemón. ¿Sí? Lo menciona Pablo como un hermano de Filemón, y eso nos podemos adelantar un poquito al versículo 16, donde dice, no ya como esclavo, donde dice, recíbelo, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Sí? Entonces era hermano ya de Filemón. Esta última, que ya no era esclavo de Filemón, sino que era hermano de Filemón, es la respuesta cristiana a la horrible institución de la esclavitud. Entonces, cuando salió huyendo Onésimo de la casa de Filemón, se había ido como un esclavo. Pero ahora que regresaba, ya regresaba como un hermano en Cristo. ¿Se da cuenta, amado hermano? Entonces, es mucho más sublime la solución que da el Evangelio a la esclavitud, ¿verdad? Un cambio de corazón. Entonces, Filemón ya no iba a ver a Onésimo como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Onésimo, que se encontraba en el nivel social más bajo del mundo romano, porque un esclavo no tenía derechos, estaba en el plano espiritual a la par con su propio dueño Filemón y con el más destacado apóstol. Así que las cadenas de la esclavitud, desde el punto de vista espiritual, ya no existían. Entonces tenemos el versículo 8. Lo leemos, que dice aquí, por lo cual
aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, es lo que dice el versículo 8. Por lo cual, estas palabras introducen la aplicación de las anteriores palabras de Pablo, lo que leímos en el estudio anterior, de los versículos 4 al 7. El amor de Filemón, demostrado a todos los santos, ahora debía incluir también a Onésimo. Como dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Tengo mucha, como dice aquí, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pero se abstuvo de hacerlo. No lo hizo. Nada más lo presenta, pero no lo ejerce, ¿verdad? La palabra libertad es parresian, que se traduce como confianza en Hebreos 3:6. Vamos a tomar 3 citas de Hebreos en donde esta palabra parresian la vemos primero traducida como confianza. En Hebreos 3:6, donde dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces ahí también se tradujo libertad. Igualmente en Hebreos 10:35 que dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, ¿verdad? Parrecen. Y igual que aquí, en este versículo 8, libertad es igual en Hebreos 10:19, donde dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces para nosotros es una hermosa palabra. Tenemos libertad. El apóstol Pablo lo podía hacer. Tenía libertad y tenía autoridad, ¿verdad? Pero no lo ejerció. Entonces, ¿qué es? Es una súplica por causa del amor. Y lo tenemos en el versículo 9, donde dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. El ruego de Pablo se basaba en el amor, probablemente el de Filemón, que ya lo comentamos en los versículos 5 y 7. Recibir de nuevo y perdonar a Onésimo sería una encomiable, loable expresión del amor de Filemón, tanto hacia el esclavo que llegaba quizá temeroso de su destino, ¿verdad? Como para Pablo, que lo estaba presentando. Y fíjense cómo lo iba a presentar. Otro motivo para poner atención a la petición del apóstol era que Pablo era, y lo escribí aquí, anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Ser ya anciano, y escribe Pablo presbites, significaba que Pablo tenía autoridad, debido a que los ancianos en esos días eran considerados sabios y por ende con autoridad. Y además, su posición como prisionero anciano le restringía mucho en lo que podía hacer por Onésimo. Más aún,
el recordatorio de que Pablo estaba prisionero podía inspirar la condescendencia de Filemón. Me llama tanto la atención el sumo cuidado en el lenguaje utilizado, en el tono que fuera de manera escrita, la forma, la secuencia, inclusive que el apóstol Pablo coloca en los términos para tocar el corazón de Filemón. ¿Se da cuenta, hermano? Se presenta como un anciano y prisionero de Jesucristo. Ahora, en los versículos 10 y 11, hagan de cuenta, hermanos, al leer el versículo 10, fíjese bien, hermanos, leemos así en nuestra Biblia Reina Valera 60. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquí vemos que el apóstol Pablo está intercediendo por su hijo espiritual. El verbo te ruego se repite del versículo 9, dándole una fuerza especial. Esta súplica era por su hijo, a quien engendré en mis prisiones. Esto quiere decir, desde el punto de vista espiritual, ¿verdad?, que era su hijo. Y es un término afectuoso, su hijo, un término afectuoso que Pablo solo usa en otros pasajes de Timoteo y Tito, refiriéndose a estos dos jóvenes pastores que eran también fruto de la predicación de Pablo. Veamos 1 Timoteo 1:2, que dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y lo vemos repetido también en esa carta. ¿Se acuerdan? Esas dos preciosas cartas que el apóstol Pablo le envía a Timoteo. Y lo dice, le expresa su gran cariño, donde dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pero también estaba Tito, a quien acabamos de conocer la carta que Pablo le escribió. A Tito le dijo: verdadero hijo, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, le presenta una intercesión por su hijo espiritual. ¿Se da cuenta, hermano? Por medio de este estudio, nosotros conocíamos muy bien que Timoteo era el hijo espiritual de Pablo. Pero ahora, ¿cómo ve, hermano? No tan solo era Timoteo, también era Tito y ahora Onésimo, a quienes estamos viendo que Pablo utiliza ese término para llamarle hijo. Onésimo, habiendo escapado de su dueño, de alguna forma, digamos así, una diosidencia, ¿verdad? De alguna forma conoció a Pablo en Roma. Conducido al Salvador por el apóstol, llegó a ser su hijo estando prisionero. Puesto que el esclavo se convirtió mientras Pablo estaba preso, su relación era quizá más fuerte todavía. Pero la relación de esclavo a prisionero
llegó a ser una relación espiritual de hijo a padre. Entonces, Onésimo era un esclavo, Pablo era el prisionero, pero ahora, por medio de del Señor Jesucristo y de esa relación espiritual, ahora Onésimo era el hijo y su padre espiritual era Pablo. Podemos entonces notar que Pablo se consideraba padre de todos aquellos que ganaba para el Señor. Y lo encontramos esta afirmación, en la primera carta a los Corintios, en el versículo 4:15, que dice así. ¿Se acuerdan que la carta, sobre todo la primera, a la iglesia de Corinto, a los creyentes de Corinto, era de una regañada muy fuerte? Porque dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, esto era una relación espiritual muy especial. Ahora quiero hacerles este comentario, mis amados hermanos. Al leer nosotros el versículo 10, en nuestra versión Reina Valera 60, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis visiones. Pero ven aquí, en griego, la carta en griego, el nombre Onésimo se encuentra hasta el final del versículo 10. Esto es también, hermanos, una astucia, una verdadera astucia espiritual, vamos a llamarle así, de tal forma que cuando Filemón estuviera leyendo la carta y estuviese empapándose de lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo, al llegar al versículo 10 le dice, haga de cuenta que así le planteó, te ruego por quien engendré en mis prisiones, a mi hijo Onésimo. Así, hasta el final. Es evidente que está ubicado allí con el propósito deliberado de enternecer más el corazón de Filemón. Onésimo era un nombre común que se daba a los esclavos y significa útil. No sé si ya en alguna ocasión se los había comentado, mis amados hermanos. Onésimo en griego significa útil. Pero este esclavo, al haber huido, llegó a ser todo lo opuesto del significado de su nombre. O sea, inútil, ¿verdad? Por lo tanto, ya no era útil para su amo. Las palabras, pero ahora, sugiere un cambio que fue consecuencia de su nuevo nacimiento. Fíjense bien, el que era inútil, Agreston, había llegado a ser útil, Eugreston, a Pablo y a Filemón. Vemos el prefijo a, que significa negación, Greston, y el prefijo eu, que significa bueno, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos nosotros comprender un poquito más estos términos en griego. Por tanto, Onésimo era doblemente útil ahora, doblemente útil, tanto en su nombre y ahora porque servía al apóstol Pablo. Este ingenioso juego de palabras con el nombre del esclavo, sin duda, sirvió para reforzar la petición del apóstol. En estos versículos, que son los finales de este estudio, el 12 y el 17, vemos, pues, la súplica que nace del corazón del apóstol Pablo, una súplica nacida del corazón. Entonces ya se lo presentó en los versículos 10 y 11,
Y ahora empieza la intercesión. El 12 dice así: el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Ahí están, esos dos versículos muy semejantes. Y le dice, recíbele como a mí mismo. Me llama mucho la atención este énfasis que pone el apóstol Pablo, como a mí mismo. Pablo le pasó ahora la situación, el problema a resolver a Filemón, porque le dice, el cual vuelvo a enviarte. ¿Cómo es eso? Vuelvo a enviarte. Así es. El apóstol Pablo estaba escribiendo en Roma y dice, y te lo envío. Aquí está la ruta del viaje. ¿Hacia dónde? Hacia Colosas. ¿Sí? Así que cuando recibió la carta, Filemón, no tan solo venía la carta, también venía Onésimo. Filemón no tendría oportunidad de meditar en la petición de Pablo antes de ver a Onésimo. En lugar de eso, al ver al esclavo, iba Onésimo y la carta, ¿sí? Van juntos, el dueño, Filemón, tendría que decidir en ese momento su actuación. Debido a que ese convertido que tenía enfrente era mi propio corazón, ¿sí? Mi propio corazón. Cuando el apóstol Pablo escribe, recíbele como a mí mismo, escribe splanina, con él va mi propio corazón. Él es el motivo de mis emociones, de mi amor por este hijo espiritual. ¿Cómo podría Filemón negarse a hacer lo que pediría en ese momento su amigo Pablo? El apóstol conocía muy bien el arte de la persuasión amistosa. Persuasión amistosa. Envía la carta, pero también envía Onésimo. Y en ese momento tenía que decidir Filemón. Por eso podemos nosotros afirmar que este versículo sugiere que Onésimo fue un portador de la carta. Anteriormente, en la carta, Pablo dijo que su petición era por Onésimo. Pero no es sino hasta este pasaje cuando Pablo expresa su petición explícitamente. Le dice, recíbele. Debido a que Filemón consideraba a Pablo como su compañero, seguramente recibiría a Onésimo como lo haría con Pablo. De esta manera, podemos también analizar en el versículo 17, le dice, así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Ya desde el versículo 12 se repite esta frase, recíbele como a mí mismo. La frase como a mí mismo, en el versículo 12, la versión Dios habla hoy, se lee esto, te lo envío de nuevo. Es el hijo de mis entrañas. La Nueva Traducción Viviente dice, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Eso era lo que representaba Onésimo para el apóstol Pablo,
¿verdad? Y a la vez le escribe: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. La palabra compañero es koinonon, que a su vez proviene de koinonía, comunión, compañerismo, palabra que Pablo usó y la vimos en el estudio anterior, en el versículo 6. Si Filemón rechazaba a Onésimo, sería como rechazar al apóstol Pablo, su amigo, su colaborador, hermano e incluso compañero. Rechazarlo a Pablo, esta reacción, por supuesto, sería impensable. De esta manera, mis amados hermanos, podemos nosotros ver cómo el apóstol Pablo nos presenta precisamente esto que sería, como lo llama allí, la muy especial capacidad que tenía el apóstol Pablo de saber llegar al corazón de las personas para persuadirlas. Y de esta manera, una manera muy amorosa, muy delicada, para que no resultara perjudicado Onésimo, para que Filemón resultara triunfante en esa decisión que debía tomar, y que toda la iglesia de Colosas resultara edificada de ver que el anfitrión de esa iglesia de Colosas, que era Filemón, les presentaba a Onésimo ya no como el esclavo inútil, prófugo, sino como un hermano en Cristo. Todavía no terminamos la carta, todavía queda otro hermoso estudio sobre esta carta de Filemón. Pero pensemos, la condición social de un cristiano como miembro de la familia de Dios va más allá de todas las demás distinciones entre los creyentes. Él es un miembro de la familia de Dios, ¿verdad? Así que esta pregunta: ¿usted menosprecia a algún cristiano por su situación económica, por su manera de vestir, por su manera de expresarse? ¿Hay menosprecio en su corazón? Eso debe ser impensable, como lo vimos en este estudio. Recuerde, ellos son iguales delante de Cristo. Y allí tenemos entonces, recordamos, Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No menospreciemos al hermano. Eso provoca divisiones. Y el corazón de nuestro Señor Jesucristo oró, hizo una preciosa oración para que la iglesia estuviera siempre unida. Así que el apóstol Pablo trabajó arduamente para que la iglesia de Colosas, después de esta experiencia, después del arreglo de este problema con la fuga de Onésimo, fuera de edificación y que produjera unidad en la iglesia de Colosas. Y no me cabe la menor duda que lo logró. Que eso sea entonces nuestra meta, que la iglesia esté unida, que nuestra iglesia esté cada vez más unida. Que Dios les bendiga. Gracia, misericordia y paz para cada uno de ustedes, mis amados hermanos.